El par de neuronas que conviven a duras penas en la cabeza de Isabel Díaz Ayuso han entrado en clara colisión, produciendo este momento tan ridículo en un mitin en Leganés. ¿Socialismo? No, al igual a esta gente. ¡Se acabó! Se acabó. No al socialismo, no al igualatilit. Bueno, no a esta gente. Se acabó. ¿Sabéis qué es lo que pasa aquí? Que tanto Ayuso como Miguel Ángel Rodríguez han detectado que sus feligreses, porque no tienen votantes, Ayuso no tiene votantes, tiene feligreses, van a apoyarla diga lo que diga. Entonces ahora ya ni siquiera se curran los discursos y le dejan a Ayuso pues ser Ayuso, aunque produzca estos momentos tan delirantes. Vamos a analizar largo y tendido qué es lo que ha ocurrido en este mitin, porque de verdad necesita explicación científica o explicación etílica, quién sabe, viniendo por parte de Miguel Ángel Rodríguez. Que por cierto, Ayuso ha salido también a defender de manera explícita a Vito Quiles como un grandísimo periodista. Vais a alucinar. Importante esto, en Cantabria se ha producido un atentado contra la sede del Partido Socialista, con todas las letras, atentado. Un tipo ha metido 2 artefactos explosivos mientras se estaba llevando a cabo un acto de memoria con 70 personas y ha estado a punto de estallar dentro si no hubiese sido porque una persona lo ha sacado fuera en el último momento. ¿Creéis que Feijóo lo ha condenado? Ni mu. Eso sí, todo el día diciendo que vivimos en una dictadura sanchista. ¿De dónde creéis que viene la locura de la gente que decide tomarse la justicia por su mano y poner 2 artefactos explosivos? Pues por parte de todas estas justificaciones de que vivimos en una dictadura contra la que hay que luchar. Y después ocurren este tipo de desgracias. Mañana se cumplen, por cierto, 6 meses ya desde que ocurrió la tragedia de La Dana. Va a haber otra masiva manifestación en el día de hoy, preparándonos para lo que viene mañana, porque empieza el Congreso del Partido Popular Europeo, que parece que riéndose de todos los españoles, pero sobre todo de todos los valencianos y valencianas, se va a producir en la ciudad de Valencia. Carlos Mazón va a recibir a Ursula von der Leyen después de haberla insultado aceptando todo el programa de Vox, diciendo que el problema de La Dana fueron primero los inmigrantes y segundo el Pacto Verde Europeo, que es una política del Partido Popular Europeo. Y van a tener que verle y mirarle a los ojos, a la cara, a Carlos Mazón, mientras toda la ciudadanía valenciana les protesta. Y mientras todo el Partido Popular Europeo se enteran de la mediocridad del líder que tienen aquí en España, de Alberto Núñez Feijóo, que no ha conseguido ni siquiera obligar a apartarse a Mazón. Después, por cierto, se irá corriendo a Miami y a Nueva York para dejar a los mayores hacer su trabajo, porque Feijóo le ha dicho que no quiere que entorpezca más lo que va a ocurrir en Valencia. Se están jugando mucho, amigos y amigas, en estos próximos días el Partido Popular. Por cierto, en el apartado internacional, ridículo extremo también de la extrema derecha española, porque resulta que ahora Donald Trump dice que Cristóbal Colón era italiano. Pero bueno, supongo que Abascal está dispuesto a asumir la italianidad de Colón siempre y cuando le siga llamando Santiago Abascal. Se han cumplido además 100 días ya de gobierno de Donald Trump, descendiendo cada vez hacia un claro autoritarismo en los Estados Unidos, además de una decadencia como la potencia hegemónica mundial. Vamos a ver todos estos temas hoy, lunes 28 de abril, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos amigos y amigas de nuevo al canal principal. Ya sabéis que he estado durante unas semanas subiendo este podcast al canal secundario porque había tenido un problema con este canal, pero ya estamos de vuelta desde el viernes pasado. Los que me escucháis en Spotify, todo sigue igual, pero aquí pues recuperamos el canal principal y no podía ser para hablar de otra cosa que del ridículo soberano que os avanzaba al principio. De verdad que aquí os conmino, por favor, a que me expliquéis cuál es vuestra teoría de esta mediocridad con patas en la que se ha convertido Isabel Díaz Ayuso diciendo este tipo de chorradas. ¿Socialismo? No, al igual a esta gente. A esta gente, pero es que da igual lo que hay ahí. Esto me recuerda a Donald Trump cuando decía aquello en la campaña del 2016 de que la gente, they love me, me quieren. Da igual si bajo a la Quinta Avenida y empiezo a pegar tiros, que me van a seguir votando de todas formas. Esto es lo que decía Trump. Bueno, y tenía razón. De hecho, tenía tanta razón que no solamente consiguió una presidencia, sino que ahora ha vuelto a la Casa Blanca. Bueno, pues con Ayuso hay un fenómeno ridículamente similar. Que da igual las chorradas que diga, las veces que se equivoque, o las cagadas que cometa, que va a tener a sus feligreses, pues ahí siempre apoyándola de manera crítica. Pero, claro, ¿qué pasa cuando no la apoyas? Bueno, pues que básicamente te echan. Y esto es aplicable para presentadoras de televisión, del estilo Silvia Charrondo cuando trabajaba en Telemadrid, le hizo preguntas a la señora Ayuso, emperatriz de Madrid, que no le hicieron gracia, entonces la echaron, o también aplica con ciudadanos que protesten, porque esto es lo que ocurría unos minutos antes
de que subiese a intervenir, bueno, o como queráis llamar a lo que acaba de hacer Isabel Díaz Ayuso, en ese mitin. Este es el secretario general del Partido Popular de Madrid. Número 2 de Ayuso, su perro de presa, que lo pusieron antes para intentar calmar los ánimos mientras echaban a todos los críticos, porque mucha atención a los sonidos, a los pitidos. Yo estoy aquí, yo hablo más fuerte que un pito. Yo hablo más fuerte que un pito. Dice, bueno, hablas más fuerte que un pito porque tienes un micrófono. Pero se nota, se ve, sobre todo se escucha, que están rodeados de gente pitando, gritando, que no quieren ver ni en pintura a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, después utilizaron la clásica de, no, todos estos que están aquí son familiares de gente del PSOE. Bueno, vale. O sea que si vas a protestar contra Isabel Díaz Ayuso, te cae bien o la criticas, es sí o sí que lo sepas porque eres familiar de alguien del PSOE. En fin, ridículo. Estoy aquí simplemente en esta tarea tan digna de secretario general de hacer de telonero y de calentar un poquito el ambiente antes de que suban las estrellas. ¿Habéis escuchado? Está ahí para hacer la tarea tan digna. Se lo tiene que decir a sí mismo para convencerse. Esto que están haciendo es una tarea muy digna. Estoy aquí para hacer esta tarea tan digna de hacer de telonero de las verdaderas estrellas. El peloteo es extremo el peloteo. Y calentar un poco el ambiente. Bueno, lo que estás ahí es para que Ayuso no suba mientras toda la gente está gritando. Yo hablo más fuerte que un pito. Y mientras estáis intentando echarles. Pero, claro, esto, si le hubiese ocurrido al presidente del gobierno, que hubiese hecho un mitin en la calle, hubiese habido mucha gente pitando, como alguna vez ha ocurrido, y es normal, porque la gente se puede expresar, por fortuna, como le dé la maldita gana, sea más o menos maleducada, pero bueno, puede expresarse como le dé la maldita gana, habría sacado todo tipo de portadas y habría salido diciendo a Ayuso, ¿veis cómo ha perdido la calle? ¿Cómo es un presidente impopular? ¿Cómo la gente está cansada de la dictadura de Sánchez? Pero claro, en este caso no. En este caso son familiares de gente del PSOE. En fin, amigos y amigas. El discurso completo, que evidentemente no vamos a ver aquí, tengo un vídeo más largo en mi canal secundario analizando todo este delirio, si lo queréis ir a ver o si ya lo habéis visto, pero el discurso completo, vamos, es una cosa absolutamente tremenda, pero además desde el primer minuto. Os voy a poner algunas pinceladas para que os vayáis bien con el almacén de vergüenza ajena bien lleno. Aquí lo recargas en un momento y además está súper barato porque ya veis que lanza una tras otra, la oferta es tremenda, podemos hasta elegir, esto es un buffet libre de ridículo. Y después pasamos a otros temas más importantes porque teniendo lo de los 6 meses de la Dana y también lo que ha ocurrido en Cantabria con este atentado, yo creo que hay que dedicarle el tiempo a las cosas importantes. Pero también esto yo me lo tomo casi como una forma de decir, joder, amigos, que esto es lo que tenemos enfrente, es que no es tan grande, no es tan poderoso, no es tan potente, es esto. Es esta mediocridad con patas. Atención. Que queremos vivir libres y queremos vivir en concordia. Y no queremos que los tristes nos arruinen la convivencia. Que organicen sus mítines, que se cierren 4 allí con sus 4 votos, amargarle la vida a los demás, dejadnos vivir en paz. Es que es tremendo lo de esta señora. O sea, va a empezar este deje que no sé, de verdad, no sé de qué es producto, si de mucha fiesta, si simplemente de esa colisión neuronal de la que os hablaba antes, o de qué. Os leo los comentarios y vosotros me lo decís porque yo no soy capaz de adivinarlo. Sin embargo, sí que me hace bastante gracia el asunto este de no, los demás son unos tristes y yo soy la alegría personificada. Bueno, hay determinados momentos de la fiesta y del jolgorio en el que tal vez te sientes un poco más feliz, pero no de manera natural, sino ayudada por ciertas cuestiones, pero en este caso, esa estrategia de llamar triste a todo aquel que no sea como tú ideológicamente me parece un poco torpe. Sobre todo porque aquí quien es triste es quien está todo el día teniendo que defender, pues yo qué sé, que su pareja no ha cometido fraude fiscal aunque realmente la ha cometido, que tiene que defender que su hermano que ha cobrado 300.000 euros, resulta que eso está perfectamente bien, sin embargo los que cobran mascarillas del otro lado, los Koldo García sí que son muy culpables, sin embargo los que lo hacen desde mi partido no. O sea, no sé, igual somos tristes porque nos ofenda eso. Igual somos tristes porque nos parezca también mal que tu novio cobrase 2 millones en lo peor de la pandemia y ahora tú estés disfrutando el casoplón del que estás disfrutando, que decía que no era una casa de lujo, pero por lo que sea cobra 2 millones, vale 2 millones de euros, que es precisamente lo que cobró de mascarillas en lo peor de la pandemia. Y todas estas cosas nos convierten a nosotros en tristes y en 4 gatos que están amargados, a pesar de que quienes están constantemente amargados porque no consiguen gobernar en España son ellos, o mejor dicho, su jefe Alberto Núñez Feijóo. No, es que están tristes porque tienen 4 votos. Hombre, si tuviesen 4 votos la izquierda en este país, no llevaríais desde el 2018 llorando y pidiendo elecciones constantemente,
porque es que no conseguís gobernar en España. Que en Madrid vives en un espacio particular. Además, ahora vamos a ver a un excompañero tuyo. Aquí veis a Ignacio Aguado, que ha dado una entrevista en El País diciendo alguna cosa de Ayuso. Como por ejemplo que le engañó. Pero sí ha estado gobernando en Madrid. Fue, para empezar, porque quedó segundo después de Ángel Gabilondo, que quedó en primero en las elecciones del 2019 y pactó con Vox y con Ciudadanos. Y después vino todo lo demás. Pero amigos y amigas, esta cosa de no, tienen 4 votos y están todo el día tristes, cuéntate otro argumento, Ayuso. Porque la tristeza no es simplemente estar en tu contra. ¿Entiendes? Somos muchos más. Muchos más, pero no gobiernan en España, por lo que sea. Que respetamos, los que admitimos la pluralidad. Por eso quiero daros nuevamente las gracias, porque repetimos un momento como este en la calle, donde no todos pueden estar y donde no todos unen y piensan en todos. Bueno, es completamente incoherente. No sabe muy bien qué es lo que dice. Se le habrá acabado la batería del pinganillo, no lo tendrá bien escrito delante, lo que sea. Pero gracioso. Como primero dice que nosotros somos los que respetamos la pluralidad y la libertad, cuando literalmente tiene a su jefe de gabinete insultando a periodistas, diciéndoles que le van a triturar y a machacar cuando publican cosas que no les gustan. Y para continuar, que diga que ellos están en la calle, cosa que no todos pueden hacer, refiriéndose a que la izquierda no puede salir a la calle porque la ha perdido, cuando literalmente estábamos viendo hace unos pocos minutos cómo eran todos gritos. Yo estoy aquí. Algunos no pueden estar, hombre, no te jode, algunos no pueden estar, sobre todo si los echas tú, a los que te están protestando. Entonces sí, no, aquí estamos encantados de la vida, la gente me adora. Hombre, claro, si has echado a todos los que estaban protestando contra ti, es que es tremendo. Pero bueno, yo sé que queréis que vayamos al momento concreto en el que sus dos neuronas colapsan y empieza a decir eso de, bueno, no al socialismo, no al igualitarismo, a toda esta gente. Atención con este momento. Y Madrid dice no. A esa impunidad, no. A la intolerancia, no. Al comunismo, no. Al socialismo, no. Al igualitarismo. A esta gente. ¡Se acabó! Y le aplauden igual. Es decir, estaba haciendo como concatenando noes. Porque No al comunismo, no al socialismo, no al igualitarismo. No sabemos ni qué quería decir. O sea, ¿a qué se refería? No a la igualdad. No al igualitarismo, tal vez. Porque parece que iba por ahí. Pero al final se confunde y no quiere terminarlo por ahí. Dicen, a esta gente. Hombre, tampoco me extrañaría que dijese no a la igualdad o no al igualitarismo. Porque hace unos pocos meses escuchábamos como decía no a la justicia social. A pesar de que ahora pues haga la digna diciendo que a tope con el Papa Francisco, subiéndose a la ola de su entierro, decretando 3 días de luto, cuando literalmente hace 4 días estaba diciendo no, el igualitarismo y la justicia social es un invento de la izquierda. Que no, que es la base de la doctrina social de la Iglesia. Pero bueno, es que le da un poco igual a la señora. Pero lo que más gracia me hace es que mientras hace como esta cosa ridícula, decir que no a todo lo que haya, pues le genera urticaria. al comunismo, No al comunismo, al socialismo, no al socialismo al igualitarismo. y a la cosa esta que... A esta gente. A esta gente, que al mismo tiempo antes decía no a la intolerancia y ahora no a esta gente. Hombre, pues a mí me pareces intolerante tú cuando literalmente está diciendo que no a toda esta gente simplemente por el hecho de pensar diferente a lo que tú piensas. Además de, por supuesto, llamarles tristes. Pero es que además, aquí me acuerdo yo que antes he visto, mucha atención a este momento también, Y piensan en todos, porque hay que gobernar para todos, con unos principios, con unos valores, pero hay que gobernar para todos. Hay que gobernar para todos, excepto para los comunistas, no, los socialistas, no, los igualitarios, bueno, contra esta gente. ¿Os dais cuenta que en su mismo discurso, en apenas 10 minutos, se ha contradicho de manera flagrante y explícita? Es que es tremendo lo de esta señora, pero agarraos porque todavía este fin de semana ha habido más. Aquí Vito Quiles lo comparte, orgulloso, dice: muchas gracias, presidenta Isabel Díaz Ayuso, por su apoyo. Ya era hora de que algún líder político valiente alzara la voz ante esta agresión constante a la libertad. Nos tendrán enfrente siempre. ¿Qué agresión constante a la libertad? ¿Se refiere a lo de Miguel Ángel Rodríguez diciéndole al diario.es os vamos a titular y se tiene que cerrar? No, hombre. Eso no es una agresión a la libertad. Eso es la opinión de un caballero educado. Agresión contra la libertad es lo que hacen con Vito Quiles al no quererle responder. Atención, Ayuso.
¿Cómo podemos seguir permitiendo el trato vejatorio que se le está dando a algunos periodistas? Aquí parece más tranquila que el mitin este que acabamos de escuchar. ¡Se acabó! O sea que igual sí que estaba en una condición un tanto peculiar en el anterior vídeo, porque escuchadla, aquí parece más tranquila. Toda la profesión. Aunque las cosas que dice también son chorradas. Y yo soy periodista, mira para otro lado, me abochorna lo que ha pasado con Vito Quiles y lo que pasa con otros periodistas. Bueno, es tremendo. Le abochorna lo que pasa con Vito Quiles y lo que pasa con otros periodistas, insisto, no sé si se referirá a lo que pasa con los periodistas que intentan hacer un buen trabajo sobre ella. Entonces manda todo el potencial de la Comunidad de Madrid, del gobierno de la Comunidad de Madrid, para intentar perseguirles y callarles. En ese caso supongo que la libertad de expresión, pues bueno, como siempre, ¿no? Me encanta para mí, la odio para los demás. Es la forma de actuar por parte de Isabel Díaz Ayuso. Os decía, vamos a ver lo que ha dicho Aguado, este tipo de aquí, Ignacio Aguado. Probablemente lo hayáis olvidado porque ha pasado sin pena ni gloria por la política española y concretamente también por la política madrileña, haciendo de triste bastón, de triste muleta del Partido Popular. Fueron estos de Ciudadanos que dijeron: venimos a cambiarlo todo, a sacar a los corruptos de las instituciones, y sin embargo, allí donde pudieron apuntalar los partidos gobernantes durante más tiempo lo hicieron. Apoyaron a Ciudadanos, apoyaron al Partido Popular, en Castilla y León, lo hicieron también en Madrid, dos territorios donde llevaba el Partido Popular gobernando durante décadas y décadas y décadas, da igual, ellos entraron ahí para apuntalarlo todavía más. Y después cometieron errores tremendos, como fiarse de Isabel Díaz Ayuso. Y ahora en esta entrevista, a la que tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo, porque de verdad creo que este tipo no tiene ningún tipo de interés a estas alturas de la vida ya, dice Aguado, ex vicepresidente de Madrid: pensé en sacar al PP del gobierno. Ayuso me mintió al prometer que iba a medicalizar las residencias. El antiguo líder de Ciudadanos publica Volando entre halcones, donde lamenta haber hecho presidenta a la baronesa y critica su gestión de la pandemia. Si es que son más torpes. Exactamente igual que en el Ayuntamiento de Madrid, con la vicealcaldesa que tenían, Begoña Villacís, que también ahora se está lamentando por no haber sacado a Almeida cuando tuvo la oportunidad, cuando se dieron cuenta de las barbaridades que estaban haciendo y que si las hicieron fue gracias a sus votos, porque como os decía al principio, en el 2019 Ayuso no ganó las elecciones, quedó segunda y solamente gobernó gracias al apoyo de estos y de Vox. Y por eso los tuvo que meter en el gobierno. Y después se dieron cuenta que les traicionó, les acabó sacando del gobierno, hubo elecciones, desaparecieron y ahora se lamentan. Vaya paso triste por la política española la de Ciudadanos, que al final solo sirvieron como una utirita para un momento en el que el Partido Popular lo pasó mal. Y cuando tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas, es que lo podrían haber cambiado todo, podrían haber permitido que quien gobernase hubiese sido Ángel Gabilondo. Una persona a la que le podréis criticar lo que queráis. Podía ser un soso, podía no tener mucha chispa, pero era un tipo serio. Que visto, lo que acabamos de ver ahora en la Asamblea de Madrid, hombre, pues no, en la Asamblea de Madrid, en estos mítines, pues no habría ido del todo mal. Pero fue gracias a este señor que ahora se lamenta: ay no, apoyé a Ayuso, pues haberlo pensado mejor. Y para las próximas, que te venga el típico señor que dice: no, yo soy de centro, yo ni de izquierdas ni de derechas, yo de centro, y liberal en lo económico. Digas, vale, pues entonces plantéate un par de veces más si apoyar al Partido Popular, un Partido Popular radicalizado como el que tenemos ahora mismo, es tal vez lo que más le interesa a un supuesto centro político como el que tú supuestamente defiendes. Porque después vendrás a los años lamiéndote las heridas diciendo: ay, no, es que me dijo, es que me prometió, es que íbamos a no sé qué. Bueno, pues te acabó engañando, como a tantísima otra gente. Vamos a ver lo que ha ocurrido en Cantabria. Os decía, un encapuchado lanza artefactos caseros en el interior de la sede del PSOE de Cantabria durante un acto sobre memoria democrática. Estos son los restos de las dos botellas. Ahora vamos a explicar qué es lo que han hecho y tengo un par de vídeos para que veáis cómo explotan este tipo de artefactos, porque no tenemos ese vídeo, pero sí que tenemos el vídeo de otros artefactos que explotan de manera similar y que fuera, pues por fortuna, no han afectado a ninguna de las 70 personas que estaban dentro de la sede cuando todo esto ocurrió. Un individuo encapuchado entró el viernes pasado en la sede del Partido Socialista en Cantabria, fue el viernes por la tarde, situado en la calle Vargas de Santander, y ha lanzado en su interior artefactos explosivos de fabricación casera con líquido inflamable dentro de botellas de plástico mientras se celebraba un acto sobre memoria democrática en el que participaba su secretario general Pedro Casares junto a varios miembros del partido y un alto cargo del gobierno de España. Las botellas han explosionado finalmente en la entrada principal de la sede socialista después de que una de las asistentes al acto, en el que había más de 70 personas, las cogiera y lanzara fuera antes de que detonaran, como finalmente ha ocurrido sin provocar daños personales.
En estos artefactos caseros se podía leer el siguiente mensaje: frente a las mentiras revanchistas, PSOE igual Satanás. En un comunicado, los socialistas cántabros han condenado el acto violento y han señalado que los hechos han sido denunciados inmediatamente a la Policía Nacional. También se han producido reacciones de manera inmediata, incluso en el propio presidente del gobierno, que ha dicho: frente a la violencia y el odio respondemos con memoria, respeto y justicia. El PSOE seguirá reivindicando el derecho a recordar, honrar a quienes lucharon por la democracia. Un abrazo a los compañeros y compañeras del PSOE de Cantabria. Y es que este tipo de... Mira, aquí veis la fotografía de una de las botellas. Frente a mentiras, revanchismo, PSOE igual Satanás. Que han explotado finalmente fuera, pues porque una señora que estaba ahí dentro lo vio rápidamente y lo sacó fuera. Pero es que este tipo de explosivos es un explosivo muy sencillo. Le meten agua ras con unas bolitas de papel de plata y eso genera una reacción química que hacen muchas veces por los chavales para probar las reacciones, ¿sabes? Pero claro, que si no tienes cuidado, eso puede generar problemas muy grandes, porque si eso te da cerca, te puede llegar a quemar, porque tiene agua ras, tiene sal fumante, tiene algún líquido inflamable o corrosivo y que te puede hacer, bueno, pues atención cómo explotan este tipo de... Una botella de plástico, al fin y al cabo, sí, pero mira. Se va hinchando poco a poco. Y eso es el petardazo que pega. O sea, que parece una tontería. No, son unas botellas. Alguna gente se reía. No, son solo unas botellas. Hombre, no son unas botellas. Esto es una cosa que como te de cerca y a un espacio cerrado, interior, esto pues se distribuye por todos lados y te puede llegar a producir quemaduras en la piel. Joder, imagínate. Y además, si la botella es más grande, por si a alguien le interesa, puede ser todavía más complicado. Aluminio en una botella. ¿Ves? Mete le añadimos el ácido clorhídrico. unas pelotitas de aluminio. La ecuación química Están ahí abajo. por si a alguien le interesa. Porque esto lo pone una cuenta que se llama Ciencia, cuenta Ciencia, porque explican pues la reacción que hace. ¿Qué pasa al mezclar ácido con aluminio? El experimento que terminó en explosión. En una reacción Entonces lo han puesto ahí, mira, pues lo mismo. Pero si es más grande, todavía la explosión es más gorda. cada vez mayor sobre las paredes de la botella hasta que... Joder, es que tú imagínate esto. Bien. Tú imagínate esto en el interior de un local. Paredes de la botella hasta que... Es que es una barbaridad. Bueno, pues sin embargo, al señor Feijóo le ha dado por ahí de ni siquiera condenarlo, ni siquiera hablar de ello. Y ahora dirán, no, claro, es que es un loco, es que tipo descarriado, estoy en contra, no sé qué. Pero claro, ¿tú qué crees? Bueno, de hecho, Ayuso ha dicho algo que yo creo que la honra. Ha dicho: mi condena absoluta a los actos de terrorismo y mi solidaridad con las víctimas. O sea, lo ha llamado lo que es y esto le honra. Un aplauso por Ayuso en este caso. Ha tenido aquí un momento de iluminación. Efectivamente, es un acto de terrorismo. Porque si esto lo hubiese hecho cualquier otra persona, o lo hubiesen hecho contra una sede del Partido Popular o una sede de Vox, y lo hubiese hecho, imaginaos, alguien que hablase en vasco o alguien que hablase catalán, habrían dicho: ha vuelto la ETA, ha vuelto Terra Lliure, esto es un atentado de la extrema izquierda contra la derecha. Sin embargo, ocurre contra una sede del PSOE y aquí la gente por lo general calla. Por eso digo que, bueno, pues le honra a Ayuso decirlo, y además decirlo con como es. Un acto terrorista esto, que te metan un artefacto explosivo, aunque no sea de gran magnitud, pero en esto, bueno, pues efectivamente habría causado bastantes daños. Pero al mismo tiempo, ahí está lo que os decía, la hipocresía de pensar que esto pues ocurre porque hay un lunático que lo hace y ya está. No, esto ocurre porque hay un discurso muy trabajado durante años que están diciendo que el presidente del gobierno, bueno, pues lo que ponía ahí, Satán, es poco menos que Satán, que es un dictador, que vivimos en una autocracia, que esto es una dictadura terrorífica en la que no se puede decir nada y que nos vamos a convertir en Venezuela. Que ya le está saliendo el bigote de Nicolás Maduro a Pedro Sánchez. Y después de tan machaconamente haber repetido estas cosas, cosa que Isabel Díaz Ayuso ha sido la principal aplaudidora de este tipo de discursos, lo ha dicho hasta en televisión, delante de millones de personas: Pedro Sánchez me quiere matar, vivimos en una dictadura, somos Venezuela. Pues hay gente que se lo toma tan literalmente, estas mentiras, que ni ella se cree, pero las dice porque cree que le pueden funcionar electoralmente. Pues hay gente que se las cree, que tiene efecto en su vida, y que junto con un delirio o con un extremismo a saber por qué, puede llevar a actuaciones de esta manera. O sea, igual que un lobo solitario islamista radical que se radicaliza en redes sociales viendo cosas que le encantan del Estado Islámico, no sé qué, no sé cuántos, y después comete un atentado de estas características. Esto es lo mismo, pero una radicalización desde la extrema derecha. Te dicen que vivimos una dictadura, que tienes que combatir, que acabar con el sanchismo, bla, 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 y de repente hay uno pues que se lo cree tanto que lo acaba haciendo o acaba tomando pues partido en un acto tan siniestro como este.
Así que no me vale simplemente la condena al terrorismo. Igual lo que deberías hacer también es impedir que esos discursos delirantes salgan de tu boca permitiendo que este tipo de cosas ocurran, finalmente. Vamos con Valencia. Y es que resulta que Mazón va a dar la bienvenida al Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia. El presidente de la Generalitat asistirá al cónclave de su partido en el que se prevén protestas de las víctimas de la Dana, como no podía ser de otra manera. Pero lo que sabemos de momento es que antes de darse a la fuga y de irse a Nueva York y a Miami, porque dice que ahora tiene que ir a acompañar a los empresarios valencianos para ver cómo luchan contra los aranceles de Donald Trump, y la presencia de Mazón es imprescindible, los Estados Unidos, por supuesto, es tan incompetente que para salir del ventorro le hicieron falta durante horas y horas y horas, a pesar de que la gente moría en las calles. Sin embargo, para salir de Valencia y no estar presente en el Congreso de su partido, apenas le van a hacer falta unos momentos. Eso sí, en el inicio va a estar, por lo tanto, saludará a Ursula von der Leyen, a Manfred Weber, a Feijóo, supongo. La gente protestará, como es normal, como es evidente, y a ver cómo consiguen sacar adelante esa complicadísima situación para el Partido Popular, en la que van a tener que explicar a sus compañeros europeos, a sus colegas del norte de los Pirineos, qué es lo que ocurrió en Valencia durante aquellos fatídicos días, en los que, por cierto, mañana justo además, es que las fechas y el calendario no podía ser peor para ellos, pero justo es cuando se cumplen 6 meses de la tragedia, que será precisamente en el día de hoy cuando se produzca la 7ª manifestación contra Mazón, que tomará la calle en vísperas de los 6 meses de la Dana. Mañana ya se cumplen estos 6 meses y hoy, lunes, va a haber manifestación. La 7ª manifestación ya, séptima, que se dice pronto, contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la Dana del pasado 29 de octubre, recorrerá el centro de Valencia este lunes, día festivo por el patrón de la ciudad, en vísperas de que se cumplan 6 meses de la tragedia en la que murieron 228 personas. Mazón dimisión es de nuevo el lema de esta protesta convocada por movimientos sociales y asociaciones de afectados, que partirá a las 6 de la tarde de la plaza del Ayuntamiento y finalizará en Plaza América tras recorrer las calles Marqués de Sotelo, Xàtiva, Colón, Porta de la Mar y Navarro Reverter. Así que pues vamos a ver cómo son las manifestaciones, vamos a ver cómo es capaz Mazón y el Partido Popular de esconderse, porque se van a esconder lo máximo posible, mientras el Partido Popular Europeo verá con cierta aflicción cómo su congreso se convierte en un manifestódromo. De hecho, Ursula von der Leyen, del mismo Partido Popular, ha dicho que se va a reunir con las víctimas de la Dana el 13 de mayo en Bruselas, dejando así evidentemente en evidencia el PP de Feijóo y Mazón, que es que ni siquiera se reúne con las víctimas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá con las víctimas de la Dana del pasado 29 de octubre. El encuentro no se producirá en la capital valenciana con motivo del Congreso Popular Europeo, que arranca este martes, como pedían las dos asociaciones mayoritarias que han pedido verse con la política alemana, pero sí en Bruselas el próximo 13 de mayo, según la contestación del equipo de la presidenta de la Comisión Europea, a la que ha tenido acceso el diario.es. La predisposición de von der Leyen contrasta con la actitud del PP de Alberto Núñez Feijóo y Vox, que han vetado en 2 ocasiones que las asociaciones de víctimas pudieran acudir al Parlamento Europeo a explicar su situación y a pedir explicaciones al gobierno de Carlos Mazón. Es decir, ellos vetan las comparecencias y, sin embargo, la presidenta de la Comisión del Partido Popular, máxima mandataria del Partido Popular Europeo, resulta que sí que les admite una reunión, pero en Bruselas, cosa que habían intentado evitar por todos los cauces posibles desde el partido del señor Alberto Núñez Feijóo. Y bueno, atención a esta nueva fundación o red radical, depende cómo la queréis llamar, que están aupando personajes como Mayor Oreja, que lo que pretenden es conseguir una unión entre el Partido Popular y Vox. Es decir, que se vuelva al Partido Popular de Aznar, en el que convivía dentro la derecha y la extrema derecha, para así aparcar diferencias y conseguir un buen resultado electoral. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo lo que están diciendo es que los principales problemas de España ahora mismo es que se permite el aborto y el matrimonio igualitario, básicamente. En fin, amigos y amigas. Vamos ahora con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Como os decía, la extrema derecha española tiene que estar enfadada porque ahora resulta que la Casa Blanca comparte esto. Christopher Columbus is so back. Es decir, Cristóbal Colón está de vuelta. Lo comparte la Casa Blanca esto, ¿eh? Y un tuit de Donald Trump diciendo: voy a devolver el día de Colón de las cenizas de lo que los demócratas hicieron todo lo posible para destruir a Cristóbal Colón, su reputación y a todos los italianos que lo quieren tanto. And all of the Italians that love him so much. Es decir,
diciendo o dejando caer que Cristóbal Colón, de alguna manera, es algo de los italianos. Es verdad que en Estados Unidos son los italianos los que celebran mucho el día de Cristóbal Colón, pero aquí dando a entender también como que es una cosa italiana solamente. A ver cómo se lo toman esto desde la extrema derecha española. Aunque yo estoy seguro, tengo la certeza de que van a encontrar alguna artimaña para decir, no, si es que realmente como lo celebran sobre todo los italianos, por eso se refiere a los italianos. Bueno, después de todo el por culo que han dado con Cristóbal Colón, nuestro, la historia de España, milenaria, bla, 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 bla. Ahora resulta que te viene el otro tipo de extrema derecha, naranja, del otro lado del Atlántico, y te dice que no, que esto es una cosa de italianos, y vas a justificarlo también. Una cosa era que te dijesen San Diego o Ubescal y te pareciese bien, pero esto ya es el sapo que te faltaba por tragar. Por cierto, este fin de semana, este sábado, que se produjo el entierro del Papa Francisco, no voy a tratarlo aquí porque tampoco es mi especialidad tratar temas religiosos, más allá que cuando se conjuguen con política. Sí que veremos cómo puede producirse el cónclave y las tendencias políticas de cada uno de los próximos probables papas, pero en este caso sí que es llamativo, bueno, la reunión de todos los líderes internacionales que hubo en su entierro. Aquí podéis ver al rey de España, también junto con la reina, y bueno, todos los líderes europeos. Aquí está también Macron con su mujer, pero aquí en medio podemos ver a Donald Trump con su mujer también, y es el único de la fotografía que en lugar de ir de luto al entierro del Papa Francisco, al que evidentemente detestaba por progre, comunista, bueno, pues como lo que dicen todos, como Javier Milei, que decía que era el representante del maligno en la tierra, bueno, pues acude ahí porque hay que estar, pero el tipo comete la falta de respeto de acudir con un traje azul. Todos van de negro y el tipo tiene que dar la maldita nota y acude con un maldito traje azul. En fin, que se cumplen precisamente este miércoles, esta semana se cumplen 100 días ya de gobierno del señor Donald Trump, del segundo mandato de Trump. Y llega a estos 100 días como el presidente peor valorado en 7 décadas. Es decir, que en toda esta última generación de personas que nacieron desde hace 70 años, no ha habido un presidente en los Estados Unidos peor valorado. Porque todo lo que podía hacer mal lo ha hecho. Y todo el desprestigio que podía generar lo ha generado. Y todo lo errático que se ha comportado con los mercados y lo que ha producido eso a nivel de caídas brutales, a nivel de cotización y también del prestigio de Estados Unidos como la potencia hegemónica global, es que es incomparable con ningún otro momento y ningún otro presidente. ¿Y cómo lo está intentando sobrellevar? Pues con cosas como estas. Y es que acaba de detener a una de las juezas que se negaban a aplicar sus políticas migratorias de expulsar a gente por el simple hecho de ser inmigrantes y relacionarlas con la delincuencia por el simple hecho de ser inmigrantes, y poniendo tweets de estas características. El director del FBI que ha puesto Donald Trump, nadie está por encima de la ley, compartiendo esta imagen que esto es una jueza, deteniendo a una jueza. Se están deslizando a una velocidad tremendamente rápida hacia un Estado que cada vez se parece menos a una democracia o a un Estado de derecho. Por cierto, hoy son las elecciones en Canadá y esto es lo que está ocurriendo. Estas son las diferentes encuestas a lo largo de los meses en Canadá, en el que vemos cómo después de que estuviese a punto de terminar el mandato de Justin Trudeau y después de que terminase, los conservadores, que son esta línea azul, habían subido en todas las encuestas de manera clara. Es decir, iban a gobernar. Sin embargo, podéis ver este punto de inflexión, que es cuando Donald Trump empieza a gobernar. Los conservadores, que eran admiradores de Donald Trump, los conservadores canadienses, empiezan a caer y son otra vez los liberales, podría decir los más socialdemócratas, los de Justin Trudeau, que ahora no se presenta otro candidato, empiezan a subir de manera espectacular e incluso le toman la delantera de nuevo. Es decir, vamos a unas elecciones muy ajustadas que se van a producir el día de hoy en Canadá, entre conservadores en clara decadencia por su asociación con Donald Trump, o un Donald Trump que dice que quiere invadirles, que quiere convertir a Canadá en el Estado 51, y los liberales no como los que estamos acostumbrados aquí, liberales entendido como progresistas, que han cogido la delantera de nuevo y que se están convirtiendo como el principal polo patriótico, sobre todo de defensa de la soberanía frente a las amenazas constantes del señor Donald Trump. Me hacía gracia esta imagen que veía. Decía, una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen cutre, además, generada con inteligencia artificial, en la que comparan al socialismo con un edificio roto y con un edificio precioso bajo el cartel del capitalismo. Que como argumento es bastante pobre, porque has tenido que hacer 2 dibujitos con inteligencia artificial para ilustrar una cosa que es tu opinión subjetiva y que no se parece demasiado con la realidad. Pero bueno, para ti socialismo destrucción, capitalismo
un edificio maravilloso. Pero claro, este usuario de Twitter dice: experimento, pillemos a las 2 mayores civilizaciones de la Tierra y le damos la primera una democracia liberal, a la India, y a la segunda una malvada dictadura comunista. Esperamos 77 años y estos son los resultados. Y claro, si tú lo que quieres ver es una comparación entre 2 modelos, pues yo creo que el de aquí abajo, con esos rascacielos y esos edificios, se parece más a lo que ellos decían que era capitalismo que a lo que ellos dicen que es socialismo. Y donde efectivamente hay capitalismo y desigualdad, hombre, pues yo creo que se parece más a lo que ellos decían que era socialismo. Pero bueno, en fin, amigos y amigas, ¿quién seré yo? ¿Quién seré yo para ir en contra de un meme ridículo hecho con inteligencia artificial diciendo que el socialismo es pobreza? En fin, vamos ahora con nuestra cápsula de tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comencemos nuestro viaje un 28 de abril de 1945, cuando los vientos de la victoria contra el fascismo soplaban por Europa. El 28 de abril, en un pequeño pueblo llamado Dongo, en el norte de Italia, Benito Mussolini y su amante Clara Petacci fueron ejecutados por partisanos italianos. Este acontecimiento no fue un simple ajusticiamiento, sino el acto final de una resistencia popular que se había enfrentado durante años al régimen fascista italiano. Mussolini, que había gobernado Italia con puño de hierro desde 1922, había sido rescatado previamente por comandos alemanes cuando fue depuesto y arrestado en 1943. Tras su rescate, estableció la República Social Italiana, un estado títere de la Alemania nazi en el norte de Italia, mientras el resto del país era progresivamente liberado por los aliados y la resistencia antifascista italiana. Lo que hace especialmente significativa esta ejecución es que no fue llevado a cabo por ejércitos regulares o por potencias extranjeras, sino por los propios partisanos italianos, hombres y mujeres comunes que habían tomado las armas contra la opresión fascista. Entre estos valientes resistentes se encontraban comunistas, socialistas, pero también liberales, católicos, progresistas e incluso monárquicos, unidos en su rechazo al fascismo, demostrando que la lucha contra la tiranía puede trascender por mucho las diferencias ideológicas cuando el objetivo es la libertad. Los cuerpos de Mussolini, Petacci y otros jerarcas fascistas fueron posteriormente expuestos en la Piazzale Loreto de Milán, el mismo lugar donde un año antes los fascistas habían exhibido los cadáveres de 15 partisanos ejecutados. De ahí esa famosa fotografía de Mussolini con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo colgados siendo exhibido para que viesen que el dictador había muerto. Esta simetría macabra cerró simbólicamente un círculo de violencia que había ensangrentado Italia durante más de 2 décadas. La muerte de Mussolini marcó el fin efectivo del fascismo italiano y fue un preludio de la rendición de las fuerzas del Eje en Italia que ocurriría apenas unos días después. También representó una victoria de la resistencia popular, demostrando que los pueblos pueden levantarse contra la opresión y recuperar su libertad cuando se unen en la lucha. Avancemos ahora 24 años en el tiempo, hasta el 28 de abril de 1969. En esta fecha, Charles de Gaulle, la figura política más importante de la Francia de posguerra, dimitía como presidente tras perder un referéndum sobre la reforma regional y del Senado. Esta dimisión no fue un acto aislado, sino la culminación de un proceso de contestación social y política que había sacudido toda Francia desde mayo de 1968. El Mayo francés, como se conoce a este movimiento, comenzó como una protesta estudiantil, pero rápidamente se transformó en una revuelta social generalizada que cuestionaba no solo el gobierno de Gaulle, sino todo el sistema capitalista y autoritario. Millones de trabajadores se unieron a los estudiantes en una huelga general que paralizó el país durante semanas enteras. De Gaulle, el héroe de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y artífice de la Quinta República, se encontró de repente cuestionado por una generación que no se conformaba con las estructuras jerárquicas y autoritarias de la sociedad francesa de la época. Los manifestantes exigían una transformación radical que fuera más allá de las reformas económicas y abarcara todos los aspectos de la vida social, desde la educación hasta la sexualidad. Aunque De Gaulle consiguió superar la crisis de manera inmediata de 1968 convocando elecciones que ganó su partido, su autoridad quedó seriamente debilitada. El referéndum de 1969, que pretendía ser una reafirmación de su liderazgo, se convirtió en su tumba política. La dimisión de Gaulle representa un ejemplo histórico de cómo la movilización popular puede a medio plazo provocar cambios políticos significativos, incluso cuando parece haber sido derrotada en un primer momento. Continuando ahora con nuestro viaje, nos desplazamos hasta el 28 de abril de 1981.
cuando un territorio histórico de la península ibérica daba un paso decisivo en el reconocimiento de su identidad. En esta fecha se aprobaba y promulgaba el Estatuto de Autonomía de Galicia. Este estatuto, que reconocía a Galicia como nacionalidad histórica junto con Cataluña y País Vasco, fue el fruto de una larga lucha por el reconocimiento de la identidad gallega que se remonta al siglo XIX, con el movimiento conocido como Rexurdimento. Figuras como Rosalía de Castro, Eduardo Pondal y Castelao habían mantenido viva la llama de la cultura y la lengua gallegas a pesar de la represión centralista. Durante la dictadura franquista, la identidad gallega, como con todas las identidades nacionales no castellanas del Estado español, fue duramente reprimida. El uso público del gallego fue prohibido y la cultura gallega relegada al ámbito privado o folclórico. A pesar de ello, intelectuales y activistas como Ramón Piñeiro mantuvieron vivo el galleguismo en condiciones muy difíciles. Y para cerrar nuestra cápsula del tiempo, recordemos que un 28 de abril de 1889 nacía Antonio de Oliveira Salazar, quien se convertiría en el dictador que oprimió a Portugal durante casi 4 décadas. Su régimen, conocido como Estado Novo, impuso un modelo fascista ultraconservador y colonialista que mantuvo a Portugal aislado y atrasado. Salazar, que inicialmente fue ministro de Finanzas antes de consolidar su poder como primer ministro, estableció un régimen basado en el anticomunismo, el catolicismo integrista y el nacionalismo autoritario. Bajo su gobierno, Portugal mantuvo sus colonias en África mucho después de que la mayoría de los países europeos hubiera concedido la independencia de sus territorios, lo que llevó a largas y sangrientas guerras coloniales en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. La oposición a Salazar, especialmente el Partido Comunista Portugués, sufrió una dura represión. Miles de opositores fueron encarcelados, torturados o exiliados por la policía política. A pesar de esta represión, la resistencia nunca cesó completamente y figuras como Álvaro Cuñal mantuvieron viva la llama de la oposición democrática y revolucionaria. Finalmente, en 1974, el régimen salazarista, entonces liderado por Marcelo Caetano tras la muerte de Salazar en 1970, fue derrocado por una revolución de los claveles, un levantamiento militar progresista apoyado masivamente por el pueblo portugués. Esta revolución no solamente puso fin a la dictadura, sino que además abrió un fascinante proceso revolucionario que durante un tiempo pareció encaminar a Portugal hacia el socialismo y que desde España, que todavía estaba sumida en la dictadura de Franco, vio como una esperanza de lo que podía ocurrir en España en los siguientes años y que, bueno, efectivamente, después de la muerte del dictador Francisco Franco en el 75 también acabó ocurriendo. Fueron ejemplo de lo que podía estar a punto de venir en nuestro país. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos ahora con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Aquí Fernando Hernández dice: Marlaska, principalmente por moralidad y por el bien del gobierno, debería ser destituido. Esto se refiere, entiendo, a la polémica que hubo con la compra de balas a Israel, que finalmente tuvo que entrar el presidente del gobierno para anularlo, a pesar de que el ministerio de Marlaska lo permitió, cuando habían dicho que no lo iban a hacer. Continúa diciendo que Óscar Puente no se ha dejado amedrentar en el Senado y ha sido contundente ante acusaciones ridículas y sin credibilidad. Rectificar es de sabios. Pedro Sánchez ha hecho lo correcto, lo que queríamos todos los que repugnamos el genocidio por parte de Israel del pueblo palestino. José Muñoz dice: no acabo de entender qué razones tiene Sánchez para mantener a Marlaska, porque este hombre no es la primera vez que la lía, lleva ya unas cuantas. Curiosamente, a la derecha no parece que Marlaska les moleste mucho, parece más un ministro de Feijóo infiltrado que uno de Sánchez. Carton Piedra dice directamente: Marlaska dimisión. Dicho esto, lo que el gobierno se ponga a construir vivienda barata en lugares que seguramente tengan una pobre conexión de transporte público, mientras hay un parque de vivienda vacío enorme y los barrios históricos y obreros están siendo desalojados, no me parece muy progresista, si acaso clasista. Vengo de Málaga, donde incluso Campanillas, el barrio más alejado de la ciudad, está subiendo de precio, mientras el Perchel, un barrio obrero de toda la vida, está siendo demolido para hacer oficinas. Menos construir y más expropiar. ¿Quieres crear vivienda pública? Recupera la que has perdido. Parece muy interesante esta propuesta, tiene mucha razón. Y Dora dice: Alan, no atacan a Óscar Puente con el tema de Ábalos por ser el que ha llegado después. Lo hacen porque lo perciben como un claro sucesor de Sánchez. Interesante esta perspectiva. Y respecto a Marlaska, hace mucho que debería haberse ido. De hecho, creo que no debería haber formado parte del gobierno nunca. Pero, ¿en qué estaba pensando Sánchez cuando le ofreció el ministerio? Y Ayuso, si lleva el pelo recogido, se le vería el pinganillo. Así que, a recurrir a la opción B, la chuletita. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí vuestros comentarios, vuestras respuestas. Y para el día de mañana me gustaría que me dijeseis primero
la incógnita de lo que hemos visto al principio. ¿Qué pensáis de Ayuso diciendo esas gilipolleces? No al socialismo, no al igualitarismo. ¿Qué le pasa? ¿De verdad consideran que da igual lo que diga, que le van a votar de la misma manera? Y también, si queréis decir algo sobre el atentado contra la sede del Partido Socialista o sobre lo que va a ocurrir con Mazón estos días clave del Congreso del Partido Popular en Valencia, os leo encantado de la vida. Ya sabéis, una R, 2 puntos y vuestra respuesta. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy, lunes 28 de abril. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.